$5.200 millones. Repitan el número. Es un eco hueco que resuena no solo en Queens, sino en cada oficina principal de las grandes ligas. Pero no es la cifra, colosal e inédita, lo que ha paralizado a la MLB, sino la razón de su existencia. Esta no fue una transacción financiera habitual, fue una evacuación de emergencia, una claudicación ante una fuerza interna que devoró a los Mets desde el vestuario. Steve Park, el magnate, ha vendido el equipo no por ambición, sino por desesperación. La pregunta clave que flotaba en el aire, esa que nos lleva a desentrañar este drama, es esta. ¿Qué demonios ocurrió en el corazón de la organización para que el dueño se sintiera obligado a aceptar una oferta que previamente había sido rechazada, incluso por inversores de la Premier League? Les prometí una inmersión profunda, y créanme, lo que sucedió en Flushing Meadows es un manual sobre cómo el poder sin contrapeso puede aniquilar una franquicia, forzando una venta en circunstancias que la propia liga observó con impotencia absoluta. El núcleo del problema, y aquí es donde la narrativa comienza a torcerse, no fue financiero, fue humano. Los rumores, esos susurros venenosos que ahora sabemos eran verdad, comenzaron silenciosamente cuando un jugador, a quien llamaremos Ansayer, trascendió la categoría de estrella para convertirse en la única autoridad fáctica dentro del vestuario de los Mets de Nueva York. Las primeras grietas aparecieron en las reuniones de equipo. Testimonios de múltiples fuentes, y aquí es donde la credibilidad se afianza, indican que Ansayer interrumpía las discusiones con una regularidad irritante. Veteranos consagrados, pilares como Jeff McIntyre o Sterling Marte, que habían visto décadas de béisbol, comenzaban a tartamudear bajo su mirada. Hubo un momento, un punto de inflexión escalofriante, capturado por uno de los asistentes técnicos, que lo resume todo. Con todos los ojos fijos en él, Ansayer, con una calma glacial, declaró: «Ya basta de hablar de trabajo en equipo. Todos deberían saber quién es el que realmente lleva este equipo a cuestas». Después de esa declaración, el asistente técnico afirmó: «Desde ese momento, el aire en el vestuario se convirtió en plomo. Ya no era un equipo, era una corte, y él era el único rey». La atmósfera cambió drásticamente. Los jugadores jóvenes evitaban el contacto visual, y cualquier forma de debate se volvió unilateral. Expresar una opinión contraria se traducía instantáneamente como un acto de insubordinación contra Ansayer, y el silencio se convirtió en la opción más segura. Francisco Córdoba, el capitán que llevaba la C en el pecho, se abstuvo repetidamente de mediar, eligiendo la calma sobre la confrontación para evitar un aumento de la tensión. Muchos dirían que el manager Lynn fue un cobarde por no intervenir. Yo sostengo que Lynn fue un médico observando una metástasis. Sabía que el bisturí equivocado mataría al paciente al instante. Según datos internos que logramos contrastar, y aquí añadimos el peso de la evidencia, el índice de comunicación abierta del equipo, medido por una consultora externa, se desplomó de un 8.5 a un miserable 3.1 en solo 3 meses. El cuerpo directivo sintió la crisis, pero la parálisis era total. La incapacidad para frenar la erosión interna generó una furia palpable, una sensación de que la organización misma estaba siendo socavada. Nadie pudo detenerlo. La salida de Pete Alonso de los New York Mets, su decisión de unirse a los Orioles de Baltimore, no fue un simple traspaso de agente libre. Fue el momento definitorio que marcó la ruptura irreversible de la frágil estructura interna. Múltiples fuentes confirman que Alonso, visiblemente superado por la emoción, increpó a un compañero que fungía como el principal testaferro del poder. Frazier, un exjugador de línea de base y una figura clave en la cultura del vestuario, detalló las razones detrás de la decisión de Alonso, señalando que mientras algunos creyeran que un nombre sin peso era suficiente, Alonso no podía quedarse. Frazier explicó: Pete no se fue por un cheque más grande, aunque muchos crean esa mentira conveniente. Él se fue porque su valor
El de un jugador que defendió la primera base con el corazón durante años se había reducido a un número trivial frente al brillo artificial de Ansayer. El problema más grave, según Frazier, era una estructura organizacional que permitía que la presencia de un solo jugador ascendiera hasta el punto de menospreciar la valía de los demás. Alonso sentía que su posición se estaba desvaneciendo en un ambiente donde la atención mediática primaba sobre la dedicación. Para contextualizar la magnitud de esta injusticia, analicemos el dato. Alonso, durante sus 5 años con los Mets, acumuló un WAR ofensivo de 25.4. Sin embargo, en la cobertura mediática de esa temporada, Ansayer acaparó el 70% de las menciones del equipo, a pesar de tener un WAR inferior. La salida de Alonso no fue un arrebato de ira, fue una decisión silenciosa tomada al llegar a su límite. No buscó el conflicto. Simplemente admitió, con honestidad brutal, que ya no había razones para quedarse. Su partida fue el presagio. A partir de ese momento, la cascada se desató. Habíamos cruzado un punto de no retorno, confesaron varios involucrados. Eduardo Díaz, un veterano de campo, eligió a los Dodgers de Los Ángeles sin dudarlo. Brandt, el ícono del equipo, fue traspasado a los Rangers. Oficialmente, las decisiones se explicaron como reorganización y movimientos financieros de futuro. Pero los que estaban dentro sabían la verdad. La crisis de autoridad era insostenible. Ahora regresamos al enigma central, a ese gancho inicial, los 5.200 millones. Aquí viene el giro de la trama, la verdad que la MLB no puede aceptar públicamente. Steve Park no vendió un equipo, vendió un problema irresoluble, que solo un nuevo régimen podría purgar legalmente. El dueño se encontró en una posición imposible. Tenía un activo que generaba dinero y patrocinio, pero que internamente estaba destruyendo la cultura y forzando la huida de sus mejores talentos. El sistema de la MLB, a través del acuerdo de negociación colectiva, protege de manera excesiva el poder de las superestrellas, haciendo casi imposible despedir o castigar a un jugador de ese calibre sin consecuencias financieras catastróficas. Park se dio cuenta de que no podía deshacerse de Ansayer. La única forma de garantizar una purga cultural necesaria y el restablecimiento de la meritocracia era vender la totalidad de la organización. El comprador, cuyo nombre se anunció junto con la venta, no pagó 5.2 mil millones solo por la propiedad. Pagó una prima exorbitante, un peaje de limpieza, para asegurarse la cláusula no oficial, el derecho a una reestructuración total e inmediata, especialmente en lo referente a la corte de Ansayer. Este dinero no fue solo el valor de mercado, fue el precio de la paz. Fue la única forma en que Steve Park pudo, sin violar las normas laborales ni hundir el valor de la franquicia, ceder el control a alguien dispuesto a tomar las medidas drásticas que él, como propietario, ya no podía permitirse. Los 5.2 billones son el testimonio más caro de la historia del béisbol de cómo el silencio y la impotencia ante la toxicidad de una única estrella pueden colapsar un imperio deportivo.